tema que traigo el día de hoy es un tema conocido, pero que es importante traer y hacer pequeña síntesis para no perdernos. El tema se llama Prosigo a la meta. Si estoy hablando de meta, estoy hablando de que tuvo que haber habido un principio. No importa los obstáculos que hubieron, pero es un recorrido. En el Antiguo Testamento se habla de ese recorrido del pueblo de Israel, pues salió de Gosén, atravesó el Mar Rojo, llegó al monte Sinaí, ahí Dios le dio un montón de cosas, pero entre ellas la Torá, el tabernáculo, la orden levítica, las fiestas, en fin. Tuvieron que recorrer todo un desierto y por desobediencia 38 años dando vueltas en el desierto. Posteriormente, a través de Josué, muere Moisés y es Josué quien entra a la conquista del pueblo de Canaán. Pero esa solo es una parte, tenían que llegar al monte Sión. Ese monte Sión era la meta. Ahora, para nosotros los cristianos, la meta no es el monte Sión, sino que es la nueva Jerusalén. Ahora, cuando hablamos de recorrido, tenemos que irnos un poquito más atrás, al Edén. Cuando Adán perfectamente se hubiera cumplido el propósito de Dios, hubiera comido del árbol de la vida, en ese instante, en el Edén, ellos hubieran hecho todo el recorrido. Pero como no obedecieron, lo hicieron bajo la voz de Satanás, comieron de lo que no tenían que comer. En fin, ustedes ya saben, el hombre en ese recorrido tan chiquito que era, se volvió un recorrido en el hombre cae, el hombre está muerto, tiene que venir Jesús. El que crea en Jesús sale de ese abismo de muerte y es ahí donde nosotros estamos y Pablo nos dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es clara, Jesucristo nos quiere llevar al Padre. Si bien es cierto, Él es el eterno, el omnipotente, el soberano, muy bien, son características, atributos de Dios, pero nos quiere llevar al Padre. Nuestra meta es el Padre, nuestra meta es la eternidad. Entender esta pequeña síntesis que hemos manejado ahorita, pues ya nos ubica en qué tema o dónde nos vamos a introducir el día de hoy. Para esto, obviamente, prosigo a la meta, es parte de un texto del hermano Pablo, el apóstol Pablo. Pero tengo que hablar un poquito antes de Pablo, porque Pablo habla de sí mismo y habla de su carne. Y cuando habla de su carne, está hablando de lo importante que era él en el mundo. Así como usted y como yo, tan importante que éramos en el mundo. Títulos, premios, en fin, un montón de cosas que a la hora de la hora, Pablo las decreta como innecesaria para la meta que prosigo. Para esto vamos a irnos a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer parte de lo que es la vida de Pablo y la forma como Pablo se sentía orgulloso, pero inmediatamente en Cristo reconoce quién es. Por favor, Caro, leamos Filipenses capítulo 3 del 4 al 11. Vámonos todos, ya tenemos la cita. Filipenses 3 del 4 al 11. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ok, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Todos tenemos de qué ufanarnos, todos tenemos algo del por qué decir, yo vine a la tierra y miren todas las cosas que he podido hacer, porque esa es la idea, la escuela de la autorrealización. Y aquí estamos viendo a Pablo sometido a la ley, en donde él, revisándose bajo la ley, se siente irreprensible.
Se siente como quien dice, miren, yo soy judío de la tribu de Benjamín, y habla cosas preciosas conforme a la ley. Pero el día que Pablo llegó a los pies de la cruz de Cristo, todo esto lo dio por perdido, por el conocimiento, lo dio por ganancia en Cristo Jesús. Así dice el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora vamos a seguir en el versículo 8. Vea qué interesante lo que Pablo nos está diciendo. Por favor, Carol. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Cosa maravillosa, ¿verdad? Todo lo da por perdido. ¿Y todo? ¿Por qué lo da todo por perdido? Porque en Cristo está la abundancia y la plenitud de todo, la vida en abundancia y la vida eterna. Pasajes hermosos. Vea qué interesante es lo que Pablo nos está presentando, pero espérese. Vamos a entrar a la temática del día de hoy, que es prosigo a la meta. Sigamos con el versículo 9, por favor. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Tremendo. ¿Y tú qué dirías de todo esto, Carlos? Verdaderamente es confrontativa la palabra del Señor, porque vemos en Pablo a un hombre que en la carne él había hecho una lucha tremenda, pero llega un momento en que se da cuenta que toda esa lucha que ha tenido toda la vida en realidad es de poco valor si no se tiene al Señor Jesucristo, que es la meta, que es el regalo de Dios, que es el amor de Dios manifestado. Pablo hace una aclaración, aunque no lo dice explícitamente, dice, esa es mi vieja naturaleza. Mi vieja naturaleza de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cumplidor de la ley, irreprensible, está hablando de su viejo yo. Ese viejo yo que siempre quiere tener un predominio sobre todo. Pablo hizo una fotografía de sí mismo y descubrió que todo eso es nada, que todo eso está perdido por el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es Pablo quien dice, y prosigo a la meta, a pesar de mi hombre viejo. A pesar de todas las circunstancias, ya entendí. La persona que ya entendió que la palabra es un río de agua viva y que este río de agua viva comienza el día que le dijimos sí a Cristo Jesús. Un río que fluye, un río de verdad, un río que nos limpia de esa vieja naturaleza y que nos permite entender que sí hay una meta. Mis hermanos, la meta no es vivir así como quien dijéramos para el mundo, no, ni siquiera para ti. Nuestra vida tiene sentido cuando nuestra vida le da honor y le da gloria a Cristo Jesús. Ahí está todo el propósito de todo esto. Pero nos vamos a ir, o vamos a continuar ahorita en el mismo texto de Filipenses y vamos a leer del 12 al 14. Aquí están los 3 versículos que vamos a reflexionar el día de hoy. Filipenses 3, 12, 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Tremenda la cita. 3 versículos que nos van a dar una voltereta como acróbatas el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Un versículo y nos hace pedacitos al hombre viejo. Un versículo y hace exhibir al hombre viejo en algo que ya no tiene competencia en las cosas de Dios. Así es que vamos a agarrar o vamos a reflexionar sobre esta lectura. Vamos a ir por versículos. El versículo 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya. Pablo
exhibiendo a su vieja naturaleza, dice, no lo he alcanzado ya mucha. Fíjense que todavía no lo he alcanzado, ni que ya sea perfecto. En todo esto yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo, podemos decir, yo también. A ver, ¿quiénes de los que están escuchando ahorita dicen, no lo he alcanzado ni soy perfecto? Obviamente es una exhibición del corazón de Pablo, pero dice, sigo sino que prosigo, y dice, por ver si logro asir, tomar, jalar, pegarme, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es un texto que yo diría, Carol, ¿qué entiendes tú por asir? Tomarme, aferrarme fuertemente. ¿De qué? De Cristo. Pero lo interesante en este versículo es que primero Él me tomó a mí. Uh-huh. Él me tomó y me tiene fuertemente asido, porque yo soy débil y me puedo soltar. Yo creo lo que está diciendo Pero Carlos. Él es fuerte y me puede mantener unido a Él. Entonces, y ese sí, por ver si logro, esa es la insuficiencia nuestra, que todo el tiempo estamos luchando porque queremos realmente. El Señor ha puesto ese deseo en nuestro corazón. Amén. El anhelo que Dios ha puesto en nosotros, esa vida de devoción, ahí está, la tenemos. Esa lucha entre la vieja naturaleza y ese hombre interior que está creciendo y que cada vez le está dando más duro a la vieja naturaleza. Señor, yo quiero que mi vida sea para ti. Y la vieja naturaleza me jala por todos lados para que no haga eso o no diga eso. Por eso me debo de asir de las cosas seguras, estables en el Señor. Porque mi carne me está jalando el tobillo. Me está queriendo evitar que prosiga la meta que Dios quiere. Ahora, ¿cómo hacer esto? Esta es una pregunta. Y uno diría, ¿y cómo se hace? Pablo da la respuesta, pero no en esta cita, sino que en otras. Y hay palabras que vamos a oír que uno diría, ah, caray, de veras, qué interesante. Como por ejemplo, huir. ¿Huir de qué? Otra palabra es y seguir. ¿Seguir qué? Otra palabra que vamos a ver es y pelead. ¿Pelead qué? Y por último, hay otra palabrita que está en 1 de Timoteo capítulo 6 que dice, echad mano. Entonces, veamos estas palabras y cómo se conjugan el día de hoy y nos vamos a ir a 1 de Timoteo 6, 11, 12. 1 Timoteo 6, del 11 a 12 dice así, mas tú, y ese tú tómatelo tú, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Como tú puedes ver, si tienes el texto ahí, dice cosas interesantes. Mas tú, hombre de Dios, huye. ¿De qué voy a huir? Mire, mis hermanos, es tiempo de huir. Amén. Es tiempo de huir de todas esas doctrinas, de toda esa fanfarronería que están hablando. Incluso, óigame bien, muchas profecías son fanfarronerías. Huir de un montón de información que está cayendo sobre nosotros. Por eso la importancia, no solo de leer la palabra, sino de pedirle, Señor, ¿de qué debo de huir? Primero debes de huir de tu vieja naturaleza, engañosa y perversa. No le escuches, huye de ella y sigue, dice, sigue. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Escucha la voz de Dios. Aquí hay una clara batalla, primeramente entre mi vieja naturaleza, que quiere agarrar mi tobillo para jalarme nuevamente a estar bajo la opresión del pecado y la opresión de los deseos de la carne. Y la palabra dice, huye. Ya sabemos de qué debemos de huir, de nuestra vieja naturaleza. Y también de huir de un montón de cosas que están en nuestro ambiente y que se ha filtrado en la doctrina cristiana. Y no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Por eso discernir las cosas. Huir de eso y sigue. ¿Qué debo de seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, el servicio, el heme aquí. Esa palabra heme aquí es clave. En todo el Antiguo Testamento
En los siervos de Dios, cuando el Señor les habla, dice, heme aquí. No solo Abraham, todos dicen, heme aquí, aquí estoy, a tu disposición. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. ¿A quién debo de seguir? A ti. Bueno, ya vimos dos palabras, huye y sigue. La tercera es, pelea la buena batalla de la fe. Jesucristo es el Señor. Él es el cimiento en el cual nuestra vida ha sido edificada. Y ahí es donde el hombre interior está creciendo y la vieja naturaleza está muriendo. En la base de Jesucristo, Jesucristo con esa agua fresca de su palabra, de su presencia, de su gloria, está aniquilando la vieja naturaleza, la que quiere pelear con Dios. Por eso, pelea la buena batalla. ¿Y dónde ocurre la buena batalla? La primera es en tu vieja naturaleza, es contigo mismo. Así, huye de ella, pero cuando venga a ti y te quiera asir de tu pierna, saca la espada y la buena batalla de la fe. En Cristo está la respuesta. Mis hermanos, un tiempo glorioso. Lo hemos dicho desde hace tiempo, estamos en un tiempo del testimonio. Ya no solo es batalla interior en el matrimonio, la familia, la congregación, sino que el tiempo ya se volvió una lucha especial, diferente. Nos estamos enfrentando a situaciones que antes no conocíamos, porque las estamos viviendo a la piel. Nos toca a nosotros y la situación puede ser que cambie un poquito más y se pueda deteriorar. ¿Y por qué eso? La palabra lo dice. Nosotros nos guiamos por la palabra y nos estamos guiando por los signos de los tiempos y Dios nos ha permitido caminar prudentemente, sensatamente. Gracias a Dios que hemos tenido todos estos elementos para decir, contigo soy más que vencedor. El que está dentro es más fuerte que el que está afuera. Y estos principios de la palabra de Dios, que ya son efectivos en nosotros, nos permite discernir la buena batalla de la fe. Pero después dice algo, echa mano de la vida eterna. Tremendo ustedes, pasa desapercibido. Echa mano, agarra, que en Cristo Jesús tenemos vida en abundancia y vida eterna. No lo sueltes. Entender ese propósito es todo lo que pueda pasar en este mundo, pues trae consecuencias. Pero permanecer, estar en Cristo, huir y seguir y tener la buena batalla de la fe, sabiendo que nos jugamos la eternidad. Yo diría, agarra la eternidad como parte de la persona de Jesucristo, porque eso es Él. Abraza, enraízate en la persona de Jesucristo. Echa mano de la vida eterna, es Cristo, a la cual asimismo fuiste llamado, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Todos estos puntitos que estamos viendo, huye y sigue y pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, son cosas que tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque vamos a una meta. No nos olvidemos, la meta no es el monte Sión, la meta es la Nueva Jerusalén. Nosotros hemos sido invitados por Cristo, en Él, con Él y para Él a la vida eterna. No perdamos la perspectiva del viaje. No nos quedemos en Amatitlán si vamos a ir al puerto. No nos quedemos en Escuintla si vamos a ir al puerto. Entendamos que hay una meta. Y esta meta nos da motivadores internos, porque yo quiero con Dios. ¿Y tú, Caro? Yo también, definitivamente. Yo quiero con Dios, total, mi vida, yo quiero con Él. Y eso ya me hace ver que si quiero con Él, tengo que entender los propósitos que todavía hay para mí en el cumplimiento del tiempo, pero sin olvidarme de la meta que es Él. Esto me esclarece el panorama. Ahora, yo no sé, ya no somos niños. Bueno, eso creo yo. Si ya no somos niños, entonces, ¿cómo debemos de enfocar esto? Y para esto nos vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13, del 11 al 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Amén. Como les dije, estamos revisando los 3 textos de Filipenses, el versículo 12, el 13 y el 14. Pero lo estamos complementando con citas que están correlacionadas para darle el sentido a todo esto. Todos fuimos niños. Cuando éramos niños está hablando de que éramos carnalitos. Pero llegó un momento, y ese momento es cuando llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta de que no podemos seguir como niños, que hay que entender el propósito de Dios para nosotros. Cuando era niño, pues hablaba, pensaba, jugaba como niño, lo lógico, lo normal. Más cuando ya fui hombre. Hombre, quiere decir, cuando ya conocí a Cristo, dejé lo que era niño, dejé la vieja naturaleza. Ahora vemos por espejo. Y el espejo pues no me permite ver completamente, porque el espejo no da una imagen completa de mí mismo, gracias a Dios. Porque si el espejo me reflejara todo lo que hay en mi vieja naturaleza, no estoy seguro si quisiera ser medio cieguito o tener algo en mis ojos. ¡Qué horror! Dios no nos ha permitido ver todo lo que hay en nosotros, sino que progresivamente nos ha hecho ver que esa vieja naturaleza no es competencia, que ya no va con nosotros, que tiene que morir. Por eso todo lo vemos oscuramente. Más dice la palabra, entonces ya llegaremos a verlo cara a cara. Ahora, ¿cómo voy a ver yo a Dios cara a cara si Él es luz perfecta? Obviamente Dios tiene que quitar de mí todas esas tinieblas, todas esas situaciones de mi pasado que no tienen nada y que Dios no quiere nada con ellas porque son contaminantes. Dios no quiere ningún contaminante allá donde Él habita. Por lo tanto, el filtro es aquí y es Cristo. Por medio de Cristo, Él nos permite ver todo esto para que lo podamos confesar y ser limpios. Hay que llegar a una meta, no perdamos la meta. No nos quedemos en los medios, no nos quedemos en Palín o en Villanueva o en Escuintla cuando el propósito es mucho más alto. Y dice, ahora conozco en parte. Vea usted lo que viene a continuación. Estoy en el versículo 12 de Primera de Corintios 13. Y dice, ahora conozco en parte, pero escuche esto, es tremendo. Dice, pero entonces conoceré como fui conocido antes. Gracias. Qué cosa más tremenda y emocionante. Él nos conocía. Nos vamos a ver como fui conocido antes. Dios mío, qué cosa más preciosa la que Él nos está poniendo. Estos elementos que estamos hablando hoy solo es para afianzar más la importancia de proseguir a la meta. La meta en Cristo es llegar al Padre. En el Padre está la plenitud, es la satisfacción. Acuérdense de las 3 palabras, redimir. ¿Se recuerdan? ¿Qué viene después de redimir? Carol, ¿te acordás? Me fue. Las 3 palabritas. Yo sé que muchos de ustedes ya la tienen. Les voy a dar tiempo para que las reflexionen, porque más adelante se las voy a preguntar. Les voy a decir primero, redimir, revelación y santificación. ¿Se recuerdan? Sí. ¿Quién me puede redimir? Cristo. Yo no me puedo redimir. La revelación me viene por medio de Cristo. Y la satisfacción es el Padre. Así es que en esas rutas que vamos caminando hacia el Padre, palabritas que de repente se nos pueden olvidar, pero que están muy presentes. Entonces, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El amor saca afuera temor, miedos, incertidumbres, en fin, todo lo que este mundo ha metido como cizaña. Pero el amor supera todo. Por eso es más fuerte el amor que está en nosotros que las demás cosas. Poquito a poquito ha ido caminando el Señor Jesús con el poder del Espíritu Santo para sacarnos de las tinieblas, porque hay una meta. Prosigo a esa meta. Ahora vamos a pasar a otra, y es Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a leerlo despacito, por favor, Carol. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Estas palabras que escribió el hermano Pablo son sumamente interesantes. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estas palabras las digo yo también.
Y yo creo que usted también, mi hermano. Yo creo que todos es una expresión que podemos decir. Yo no pretendo decir que la he alcanzado, pero este pero es sumamente importante. Es un pero que lo vamos a analizar en un momentito. Pero una cosa hago. Vea lo que dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Todo pecado que hemos confesado, déjelo, suéltelo. Los errores que hemos hecho, toda la cantidad de cosas que antes las llevábamos cargando a tuto, han sido puestas a los pies de la cruz de Cristo. No es tiempo de pensar en ella. Es tiempo de pensar y ver que vamos a una meta, que vamos a la eternidad en Cristo Jesús, para su gloria, para su nombre. Entonces eso me cambia el panorama. Y dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. No, el pasado no lo puedo arreglar. Hay cosas que tal vez puedo pedir perdón, puedo restaurar ciertas cosas, pero hay situaciones que las tengo que ver que ya están en las manos de Dios y que por lo tanto lo que me queda es pedir perdón, extender perdón, restaurar, en fin, cosas que sabemos que son productos de la sanidad interior para que esto no se nos vuelva un obstáculo en el presente. Ser íntegro ante el Señor, sea honesto ante el Señor, yo estoy seguro que le va a quitar esas cargas que lo quieren retener, porque nosotros nos estamos amarrando a la cruz de Cristo, estamos amarrándonos a la victoria de Cristo, estamos amarrándonos al Cristo victorioso, estamos amarrándonos a lo que Él ya hizo y puso en el propiciatorio celestial, como es su sangre preciosa. Nadie la puede tocar, nadie la puede quitar, porque es la justicia de Dios a favor tuyo y a favor mío. Qué tremendo, mis hermanos. Entonces, olvidándome de todo eso, pero viendo hacia el propiciatorio, viendo y aferrándome a esa ancla segura y extendiéndome a lo que está por delante. Qué cosas, ¿verdad? Uno diría, qué bonito suena todo eso, Ángel, sí, pero esto es una realidad. Ya estamos viendo que el mundo huele a azufre. Estamos viendo que el mundo, la misma naturaleza, ya no aguanta al hombre. La misma naturaleza se ha ensañado contra el hombre. Cualquiera diría que todas estas cosas son casualidades o que son efecto de aquí. Perdóneme, el pecado trae consecuencias. Así es. Y el pecado ha quebrantado el mundo. Este mundo fue hecho bonito, pero el hombre lo ha ido, perdón la palabra, desgraciando, le ha quitado la gracia, el toque, estas tormentas, esta pandemia y cuántas cosas más que sabemos que no quiero volver un poquito negro el momento, pero tenemos que reflexionar. El hombre no solo se ha revelado a Dios, ha entorpecido la obra de Dios, se ha ensimismado, y las advertencias que Dios nos ha puesto nos tiene que hacer reflexionar. Primero, arrepentimiento genuino. No nos olvidemos de esta palabra. Arrepentimiento genuino quiere decir decirle al Señor lo que soy, lo que he pensado, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, y entender que oír su voz y hacer su voluntad es clave en todo esto. Ahora, la palabra pero, cuando tenemos el pero por delante, porque eso es lo que pasa el día de hoy, pero mi hijo, pero mi suegra, pero no sé quién, pero no sé cuánto. Vamos a leer un texto porque considero que es importante que recordemos ciertas cosas. Y para esto vamos a leer en Lucas capítulo 9, 61 y 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué tremendo. Hablamos hace un momento de que lo que ya pasó, déjelo, no, suéltelo. Arréglelo con pedir y extender perdón. Deje su vida anclada a la verdad de Cristo y no a la mentira de lo que vivíamos antes. Ese pero es un pero que tenemos que considerar en nuestras vidas. Y lo traigo a colación porque cuando Dios invita al hombre, te invita a ti y nos invita a nosotros, generalmente rechazamos la invitación. ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? Y es aquí donde hay una cita que hay que traer a colación. Y se los digo, porque me está pasando en el sentido de que estoy invitando a pastores, y estoy invitando a otras personas a hacer un frente en común. Y escuche lo que ha pasado. Esta cita nos va a decir la situación que estamos viviendo. Para esto nos vamos a ir al libro de Mateo,
capítulo 22 y vamos a leer del 2 al 6. Por favor, Carlos. Mateo 22, 2 al 6. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Imagínense que definitivamente en este prosigo a la meta vienen batallas espirituales que son necesarias porque van a hacer morir nuestra vieja naturaleza. Porque en Cristo todo es posible, en Cristo somos más que vencedores. Pero esta parábola refleja algo que el Señor Jesús quiso decir. Ha venido el Hijo del Hombre para invitar y no quieren con Dios. ¿Se recuerdan? Y lo mataron a Jesús. O sea, el Padre nos ha invitado a la boda, pero hoy estamos invitando también a hacer un frente en común, un frente que es para la gloria de Dios. No me preocupa si viene uno, si viene dos o si viene tres, lo que pueda venir, que venga, pero nosotros debemos de estar en la roca firme. Y cuando se hace el llamado, mis hermanos, tal y tal cosa, me dicen: no tengo tiempo, estoy dedicado a la oración. ¿Y por qué oras? ¿Para qué oras? ¿Ya entendiste por qué debes de orar? Tenemos tantos pretextos en la punta de nuestra boca que esto nos impide ver que hay una meta. Esto nos impide ver que estamos en un tiempo crucial, un tiempo de testimonio. Cuando decimos, mis hermanos, hay que ofrendar o dar porque la situación está caótica. Entonces, mis hermanos, es tiempo de quitarme una de las vestiduras y darla. Es tiempo de dar un paso de fe. No es tiempo de excusa, no es tiempo del pero, como pasó con estos que el Señor invitó a la boda. Entonces nos estamos topando con un tiempo en el cual dicen, es tiempo de orar y de orar. Yo digo sí y no. Porque si la oración no va acompañada con el testimonio de lo que nos compete el día de hoy, nos estamos engañando. Decir que solo debemos de orar ante la situación que viene de esta agenda globalista, de esta ideología de género, la cual ya, como quien dice, el peso internacional quiere caer sobre nosotros. Nosotros no dependemos de Trump, nosotros no dependemos de la política exterior, nosotros dependemos como hijos de Dios, como iglesia instituida para la gloria de Dios. Fíjese usted cómo cambia la situación cuando lo vemos por el enfoque correcto que es la persona de Jesucristo. ¿Hay que orar? Sí, pero pidamos al Señor por qué debemos de orar. Amén. ¿Cuánto tiempo debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? Imagínense en el tiempo de Nehemías. Sí, oremos todo para que se reconstruyan las murallas. ¡Ay, Dios! Nehemías llegó en partida de hermanos preciosos. Agarre cada quien su porción. Ponga y levante las puertas de donde usted vive, por lo menos haga eso, defienda a su esposa, defienda a sus hijos. Hay una meta, pero hay metas transitorias, hay objetivos que tenemos que tener claro. Este tiempo es un tiempo glorioso y no es tiempo de poner peros, es tiempo de decir, heme aquí, Señor. Esto cambia todo. Esto cambia todo. La iglesia de Guatemala tiene que despertar. Está ensimismada en sí misma en una forma terrible, apasionadamente terrible por sí misma. Y el objetivo no es la iglesia per se, sino para la gloria de Dios. El objetivo está más alto. Entonces, cositas, por ejemplo, ese pero vamos a irnos ahora a otra porción y vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 9, del 25 al 27. Les damos un instante para que corran a buscar Primera de Corintios 9, 25, 27. Y la tengan lista para subrayarla, para hacer anotaciones. Amén. Dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura,
De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vea usted qué tremendo lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de lo mismo, prosigo a la meta. Y todo lo que está diciendo en Primera de Corintios, híjole, de veras, ¿verdad? Entonces, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Miren, mis hermanos, huir. Ya lo dijimos, hay que huir de ciertas cosas. No se comprometa, no se meta rollos que no tienen nada que ver. Yo lo utilizo de la siguiente manera. No se meta en todas las peleas. Métase en la pelea a la cual Dios lo está llamando. Hay muchas peleas que son distractores. Busque la pelea que Dios quiere. Escuche la voz de Dios para saber cuál es la pelea. Y el tiempo de hoy es el testimonio. Oiga, es el testimonio. El testimonio de fe. Jesucristo es el Señor, yo lo sé, el Señor de mi vida. Con Él quiero todo, quiero con Él. O sea, se está definiendo posiciones, porque el tiempo va a venir en el cual, ¿y tú quién eres? Confiesa que Jesucristo es el Señor. Ay, mire, fíjese que la verdad tengo dolor de garganta, entonces ese no lo puedo decir bien. O estoy enfermo, entonces me excuso. Esto pasó en el tiempo primitivo, en el cual llegó un momento en que había que confesar a Jesús y muchos cristianos agarraron para la derecha y otros para la izquierda y se olvidaron quién era el Señor. El tiempo se repite. Por eso, mis hermanos, ojo, hay una meta. No perdamos la meta porque de ella nos tenemos que asir, de ella nos tenemos que agarrar. Y dice... Habla de una corona corruptible, porque a los campeones le ponían una corona de laurel en la cabeza. Pero la nuestra es incorruptible. De hecho, Apocalipsis habla de las coronas que hemos recibido, y los apóstoles o los 24 ancianos que están allá dicen, no, esta corona tiene una humildad y una fuerza, no, y se la tiran al que está sentado en el trono, que es el Cordero de Dios. Ellos entran en una realidad, yo no tengo corona. Él por su amor quiere ponérmela, pero ante la justicia que hay en mi corazón, solo tú la mereces. Eso es algo que no podemos evitar porque es trabajo del Espíritu Santo para nosotros. Y dice, así yo de esta manera corro, no como un animal, no como a la aventura, a ver qué sale. Cuando el amor de los amores nos ha enamorado, nos ha cautivado, nos está trayendo con lazos de amor y de ternura, sabemos ¿a dónde vamos? Sabemos el recorrido. Yo no me quiero quedar golpeando el aire en batallas tontas y banales. Quiero la buena batalla. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Golpear mi cuerpo es decirle a mi vieja naturaleza, échate. Y muere, carne. Amén. Tu voluntad, mi voluntad, muere. La voluntad de Dios es perfecta. La nuestra es imperfecta, incompleta. Y a veces la mezclamos entre la vieja naturaleza y lo que Dios quiere. Ahí está la perversidad de nuestra alma engañosa. Por eso, y la pongo en servidumbre. Carne, échese. Jesucristo es el Señor. Porque si esa batalla no es ganada aquí, óigalo bien, si esa batalla no es ganada aquí, afuera no la vamos a poder sostener, oiga. Adentro, aquí se gana la batalla. Y posteriormente es afuera. La humillación es aquí, la mansedumbre es afuera. Son la forma como Dios trabaja. Entonces, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué tremendo. La importancia de tener en nuestro corazón detalles. Jamás me puedo creer algo que en verdad no lo soy. Por eso esa frase de esa hermana, que ustedes saben que la amo muchísimo, aunque ya no está, decía, no soy nada, no tengo nada, no puedo nada, no sé cómo entrar y no sé cómo salir en tus cosas. Y encima, esto lo agrego yo, y encima yo la chorreo, Señor, imagínese. Entonces, en ti está la respuesta, Señor. No hay otra, no entiendo otra, pero gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno y porque nos has abierto los ojos y porque hoy entendemos más de lo que entendíamos antes. Ahora vamos a Filipenses 3:14, que es la última porción de este texto que estábamos estudiando. Por favor, Caro. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Repito, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Jesús pagó, Jesús murió, Jesús resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí nos dice, hey mucha, es más alto. El llamamiento es más alto, no te olvides. Prosigue, prosigue, prosigue. El llamamiento es más alto de lo que nosotros vemos horizontalmente. Aquí es donde digo yo, Señor, si no tenemos la perspectiva correcta de lo que tú nos estás diciendo, de la experiencia, de la revelación que tú nos has dado, nos podemos perder todo. Por eso necesitamos discernir los tiempos. ¿Por qué voy a orar? ¿En qué batalla me voy a meter? ¿A dónde me está llamando el Señor Jesucristo? Porque prosigo a la meta, el supremo llamamiento tiene significado eterno para nosotros. Vamos a irnos a Hebreos capítulo 6 del 11 a 12 para ver en qué otras cosas nos puede ayudar la palabra para entender más esto. Hebreos 6, 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¡Qué tremendo! No perdamos la perspectiva de lo que estamos hablando. La meta, la nueva Jerusalén, el Padre. La meta, por medio de Jesucristo, llegar a Él. Amén. La pereza, la negligencia son enemigos del proceso de santidad. Ese pero que ponemos, con el cual justificamos, con el cual razonamos, y solapadamente quiero pasar debajo del agua para que nadie me mire. Qué tonto, perdón esa palabra, retonto, porque quien lo está viendo es el Señor. Los demás no crean que lo están viendo, a los demás no le interesa mucho tu vida, al único que le interesa todo es al Señor. Entonces lo solapado no sirve, lo tonto no sirve. Por eso debemos de buscar la batalla correcta que Dios quiere para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué es el fin? Es la meta. Para plena certeza de la esperanza. Todos tenemos la esperanza, todos la tenemos, aquí metidita está, pero tenemos también la certeza de que Jesucristo pagó por nosotros. Tenemos la certeza de su sangre allá arriba. Entonces, entre la certeza y esa esperanza se conjuga un perfil de un cristiano que quiere con Dios. Qué tremendo lo que estamos hablando. A fin de que no os hagáis perezosos. No puede haber pereza en el tiempo que estamos viviendo, sino por el contrario, ser diligentes. En lo que se me asigna, ser diligentes y no ser carga para otros. Ser diligente porque el ser diligente es una respuesta a nuestro amado Señor Jesucristo. El ser perezoso o el pasar solapado es demostrar incapacidad como soldado de Jesucristo. Quiere decir, hay fallas en el corazón que le están haciendo retroceder porque no quiere quedar mal. Quede mal con el mundo, pero quede bien con Dios. Amén. Qué importantes los detalles, mis hermanos. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo creo en el Señor Jesucristo y creo que la obra que Él inició, Él la va a terminar en nosotros. Amén. Yo creo eso. Si no, me perdería. Ahora, y porque la palabra de Dios lo dice, sí, la palabra de Dios es segura y es estable, pero la revelación, esos encuentros seguidos con el Señor, ese roce y ese cepillar de sus manos sobre nosotros, esas manos de alfarero tallándonos por un lado y por otro, nos dice quién es Él. El Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tuvo muchas experiencias y vio a un Dios que los defendió. Un Dios guerrero, un Dios sanador, un Dios paciente, un Dios misericordioso, pero recuérdese, es justo. Y en la justicia de Dios, ahí es donde nosotros clamamos, Señor, en tu justicia que nosotros merecemos la condena, acuérdate de tu misericordia. Como decía Habacuc, y esa misericordia, la que nos alcanzó, la que nos tiene hoy aquí. No perdamos esa misericordia que Dios nos da todos los días, porque hay propósitos para nosotros. Ahora, Pablo nos da un consejo en todo esto. Él que dice, prosigamos a la meta, nos da un consejo y nos vamos a ir a Primera de Timoteo. Perdón, gracias. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 6 al 8. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 8. ¿Ya la tienen?
Amén, gloria a Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Qué tremendo ustedes. Pablo se echa cada jonrón que nos deja anonadados, pero es cierto. Qué experiencia tan grata la que Pablo tuvo para llegar a estas definiciones tan importantes. Primero, te aconsejo. Es un buen consejo. ¿Quién lo está diciendo? Ustedes dirán, eso, Pablo. No, el Espíritu Santo le sopló a Pablo, porque Pablo fue recibido por el Espíritu y Pablo lo instruyó y le hizo ver muchas cosas, y la experiencia del Espíritu Santo con Pablo hace saber o hace ver, te aconsejo, porque el Señor ahora te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La importancia de orar unos por otros y de imponer manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, definitivamente. Por eso, cuando se pasa solapado, el espíritu de cobardía está ahí. Ahí está la incertidumbre, ahí está el miedo, ahí está el temor. Y eso tiene que ser quitado. O lo quita o es quitado. ¿Por qué? Porque no se puede ir con ambivalencia en las cosas de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es posible que tengamos nuestras fallas, pero no podemos hacer de nuestras fallas el arte de todos los días. Realmente no es arte. No es arte, es un hábito peligroso. Un hábito que nos puede llevar a una separación innecesaria por nuestra necedad y no querer permitir que las manos de Dios trabajen en nuestras vidas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de decir que eres cristiano. En ningún momento. Porque es el tiempo del testimonio. Es la prueba por la cual vamos a pasar todos. Testimonio. Jesucristo es el Señor. Téngalo, repítalo. Grábelo con oro de sabiduría en su corazón. Porque ese es el motivo perfecto este tiempo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El tiempo se va a poner que se ponga. A la hora de la hora, todo esto va a desaparecer, pero la eternidad está reservada para nosotros. Esa es la eternidad. Así es que, mi hermano, qué importante todo esto. Ahora bien, hay 3 palabritas que quiero dejar claras el día de hoy. Oír, hacer y guardar. Oír, hacer y guardar. Y para esto nos vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, y con esto vamos a terminar el día de hoy. Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Oiga. Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. ¡Qué tremendo! La vuelvo a leer. Por favor. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Esta pandemia nos vino a decir muchas cosas. Desarmó a todos los sistemas políticos y desarmó a la iglesia. La exhibió. Ahora hay que orar por esta tormenta que viene. Y si oramos y pasa encima de todo esto, ¿cuál será la respuesta? A ver, ¿qué pensarías tú de esto? Ahora, ¿qué nos dice el Señor acá? Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, se me trabó, ¿qué dice? Ninguna enfermedad. Otra vez. Ninguna enfermedad. De las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, soy el Señor, tu sanador, Yahvé Rafa. Qué importante es todo esto, mis hermanos. La meta la proseguimos al Padre. No nos olvidemos, la meta es la clave. Y todos estos interludios que tenemos, todo esto solo es una forma como la Dios está trabajando sobre nosotros, advertencias para decir viene el tiempo del testimonio. Somos de Jesucristo, le pertenecemos a Él para la gloria de su nombre. Así en mí es. no hay nada. Él es la clave de todo esto. Así es que mis hermanos, con esto espero haber llegado a responder y sobre todo a motivar a todo el pueblo de Casa Josué, a todos los hermanos en Cristo Jesús, que hay batallas que sí, y hay batallas que mejor no se meta. Busquemos las que Dios quiere, pero sobre todo la del testimonio. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y vamos a orar así. Padre, te damos gracias por este día. Y gracias por recordarnos que es una jornada espiritual y que esta jornada termina en el Padre, por medio de ti, Jesucristo. Gracias por esa ancla segura de tu sangre preciosa en el propiciatorio. Gracias por destapar nuestros oídos y ayudarnos a ver nuevamente esta jornada para no entretenernos en batallas inicuas, tontas, baratas, callejeras, y tomar la batalla que nos corresponde, que es la de tu nombre, evangelizar y mostrar lo que tú has hecho en nosotros para la gloria de tu nombre. Señor, sin ti esto no es posible. Danos la gracia, Padre, de la permanencia intermedia y la gracia de la permanencia final. Si estamos caminando bien, fortalécenos, Señor. Y si no estamos caminando bien, enderézanos. Enderézanos para la gloria de tu nombre y en el nombre precioso de Jesús. Hoy bendigo a mis hermanos que están oyéndonos por medio de esta prédica. Bendigo sus vidas, bendigo sus matrimonios, bendigo sus familias en el nombre de Jesucristo. Bendigo y pido a Dios que les prospere en este tiempo y que les dé la gracia para la respuesta correcta a cada momento de su vida. Señor, sin ti esto no es posible. Lo hemos repetido tantas veces, pero esa es la verdad. Solo en ti, contigo y para ti somos vencedores y más que vencedores para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús he orado dándote gracias y bendiciendo tu santo nombre. Gracias, Jesús. Amén.